Bueno, estamos acá en Eco Lanús por FM Fuego 91.9, una vez más. Y bueno, como nosotros decimos entre nosotros, Carles y yo, y cuando nosotros nos reunimos algunos de la ONG y hablamos de estos temas en general, no solamente hablo de las Malvinas, sino que hablo de todo, como dijimos hace un rato de Pascuas, como dijimos otras vueltas de la toma de conciencia mundial de tantas cosas. Son cosas que se tienen que hablar 365 días. Yo odio las fechas que se conmemore algo. Quizás una fecha está buena para recordar a los caídos y hacerle honor a los caídos. Porque muchos hablamos, pero muchos estábamos en Buenos Aires cómodos con el mate, escuchando la radio, eso no nos olvidemos. Me incluyo, porque yo estaba en mi trabajo. Quizás con un poco de nudo de la garganta de decir, che, si vamos a la guerra, mirá, a ver si nos llaman a todos. Nos importaba realmente más eso que los muchachos que estaban muriendo 18 años allá. Y eso es verdad. Eso es verdad, y yo lo digo, porque era lo que se vivía en el momento. Y quizás era por una cosa muy simple, porque no teníamos la toma de conciencia de lo que realmente pasaba. Y porque nosotros, mi generación, de los años 60, 70, no sabíamos lo que era una guerra. No supimos nunca lo que era una guerra. Y la toma de conciencia la agarramos años después, al ver eso. No sabíamos que estaba pasando en el año 76 todo el desastre de los chicos desaparecidos, incluso policías muertos, militares muertos, hablemos de todos los muertos, de un lado y del otro, dejemos de hablar de un lado solo, bien o mal, no importa, muchos policías, soldados murieron acá en la época de represión por órdenes, también por órdenes, estaban los buenos y los malos, lo que hacían bien, lo que hacían mal, o lo que intentaban hacer el bien, pero dejemos de recordar una fecha. Como dijimos en Pascua, recordamos Pascua por la fiesta, por la comida y por lo que hay que hacer y por a ver si podemos ir a la costa. Y ni nos acordamos de lo que es realmente Pascua. Y así estamos. Y pasa lo mismo con lo de las Malvinas. ¿Por qué se empieza a hablar 2 semanas antes? Y al tercer día después, olvídate. Ya volvemos a quien está haciendo huelga. Como hemos dicho recién en el corte, importa más en este país el rating y es un mal argentino que nos lleva a esto, Lo que pasa es que la gente que estamos atrás, que estamos, ¿cómo te puedo decir? Impotentes a escuchar lo que sea en la tele y sin poder, podemos gritar en casa pero no nos escucha y no podemos manejarlo eso. No estamos en un poder de decir, che, no hables más de eso. Entonces, no podemos opinar, entonces no van las buenas ideas o buenas costumbres, o el respeto hacia los otros. Yo creo que acá hay una falta total de respeto, hay una falta total, porque que los veteranos de Malvinas sigan haciendo este reclamo, no miren si están acá o allá, como me decís que dijo anoche Fantino, tienen que sacarlos ya de la plaza, no pueden estar más esta gente haciendo esto. ¿Por qué no miramos los reclamos que tiene? ¿Y por qué no miramos por qué todavía se reclama? ¿Qué falta total de respeto a los muertos? Los muertos que ya no existen ni siquiera en cuerpo, ni siquiera, vamos a hablar crudo, en un ataúd, porque se han hecho polvo y sin embargo quedó su historia, quedaron los nombres. Y qué pocos los chicos de primaria saben de esto. Qué pocos nombres de calle de héroes de Malvinas hay en las calles, Hay poco, yo no conozco y peco de ignorancia. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día. Presentate tu nombre y apellido. Mi nombre es Luis Giannini, soy uno de los referentes del campamento Todas Plaza de Mayo, veterano de guerra del conflicto del Atlántico Sur, como fue un conflicto armado. El TOAS es el conflicto del Atlántico Sur, o sea, fue un conflicto armado por Malvinas, después de la gesta de la recuperación de nuestras islas. En el día 7 de abril se crea un teatro de operaciones, ya que primero existió el TON, que duró 3 días, era el Teatro de Operaciones Malvinas, sí. Y después se crea el TOAS, que la jurisdicción era desde la costa del territorio continental, 200 millas y alrededor de las Islas Malvinas, o sea, era un escenario que era agua, porque se preveía una guerra aeronaval. ¿Cómo pasábamos a ser actores, nosotros los soldados, cumpliendo una orden de defensa? Se imparte una orden de defensa del litoral, tanto en Malvinas, tanto en el océano como en el litoral marítimo patagónico, donde estaban emplazadas las bases aéreas argentinas, de donde se atacó la flota. Ahí es donde mayor daño se le ocasionó, y cuando hablamos de los 649 héroes de Malvinas, el pueblo argentino no sabe que 17 de esa lista murieron en defensa de la zona de las bases aéreas, en la Patagonia.
O sea que la parte continente tuvo una parte muy activa, si no es la más activa de la guerra. Entonces. Sí, porque se atacaba de ahí, y los ingleses venían a atacarnos para hacer volar las bases aéreas, venían a hacer volar los tanques de combustible, bombardear las pistas. Hubo muchísimas alertas rojas donde hubo ataques en gomones desprendidos de submarinos o de embarcaciones grandes. Helicópteros Sequín. Hay un piloto, Richard Hatching, que está en contacto con nosotros, que era tripulante del helicóptero que cae en Punta Arenas después de dispararle en Río Gallegos. En el libro que ustedes nos entregaron. Claro, y este señor nos pregunta por la tripulación de él, que eran 7 comandos, SAS, que bueno, no están más, desaparecieron. Hace unos años atrás, un diario de Río Gallegos había sacado una nota de que se habían encontrado 7 cuerpos en una fosa común, y bueno, nos interesó en saber, cosa que tuvimos un pequeño diálogo porque después se cortó, no hubo más información. Malvinas no se habla, Malvinas es un tema tabú, como decías vos recién, se habla el 2 de abril y después no importa. Es muy político. Para nosotros Malvinas fue el 2 de abril de 1982 y quedamos marcados para toda la vida. El hecho de que nos llevaran a un conflicto armado, a defender nuestra patria, a hacernos sentir orgullo allá, y Malvinas fue un antes y un después. Orgullo allá, y cuando volvimos tuvimos que pagar, o sea, nos trataron con total indiferencia y encima nos hicieron cargo de una guerra perdida. Nos abandonaron, pibe de 18, 19, 20 años, donde fuimos dejados sin trabajo. Yo trabajaba con un empresario, Fernando Combal, un empresario de renombre en esa época, que me pagó el sueldo durante 6 meses y me dijo que no podía trabajar más porque podía estar loquito. Esto no es verso, esto es la verdad, sí, y lo que me pasó. Y escuché un montón de... duele porque no tenés tu lugar, ya no existe. El pibe ese que se fue no volvió más. Volvió un tipo agresivo y acá lo hicieron intolerante. No entender el porqué de todo. 20 años. No éramos chicos, como dicen algunos, y tampoco éramos grandes. Una cosa que te marca, hablar es fácil. Hoy hablan muchos de la soberanía, periodistas, funcionarios, presidentes, y tienen ahí en Plaza de Mayo 400 personas que fueron a defender la patria con su cuerpo, que juraron defender la patria a la bandera con su vida, que fueron soldados activos, y que a nadie le interesa. Hay periodistas que no informan, lamentablemente, y Malvinas tiene que hablarse, se tiene que hablar, pero porque es historia, porque Malvinas es nuestra tierra. Los Kelper dicen que quieren ser británicos. A nosotros no nos interesa que sean británicos, españoles, alemanes, pero que sepa que está viviendo en suelo argentino. Claro. Pasó mucho. Malvinas, vuelvo a repetir, fue un antes y un después para todos. A mí cuando me dicen, ¿qué sentís vos? Porque sos un héroe. Yo no soy héroe. Para mí los héroes quedaron allá, regando con su sangre esa tierra argentina. Los loquitos son los que se suicidaron y los que quedamos vivos somos los enfermos. Qué triste, ¿eh? Y para mí no es nada así. Yo creo que vos, el diario que nos diste es una especie de recopilación excelentemente hecha. Tiene que dice, nunca olvidemos a nuestros héroes caídos. Acá se fundamenta en esto, no más que nada. Campamento Toas, Somos Historia, y tiene infinidad de recortes de diarios de estas historias de todo el mundo desde el día mismo del ataque. En pleno conflicto. No es nada nuestro. Y lo que es triste, cómo nos reconoce el mundo a través de los años, y qué poco acá. ¿Tenemos a alguien al aire? Hola, sí, buen día. Buen día, Enrique, ¿cómo estás, Claudia? Sí, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, escuchándolos. Quiero decir que te escuché lo que dijiste, que decís que no te escucho. Lo digo para que me llamen, así le remuerde la conciencia, me llaman y me retan un poco, y me parece muy bien, es una forma que me llamen. Ya, ¿viste? Y lo lograste. Está bien, no, pero está bien que lo digas. Decime. Bueno, entonces está muy bueno todo lo que hablaron, lo de los abuelos, que también lo vivo. Y bueno, quiero saludar a mi amigo Pato, que está ahí, un genio, que nunca dejó de luchar. Hola, Claudia. Hola, Patito, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien, mi amor. La verdad que realmente yo la viví, tenía 19 años también, 19 años también, y nada, llevábamos brazadas, llevábamos
hemos llegado a llevar una torta para uno de nuestros amigos que estaba allá y cumplía años, en la inocencia que teníamos de pensar que las cosas les llegaban a los chicos, y la verdad es que merecen un reconocimiento, que la gente sepa lo que pasaron, pero además de eso merecen un reconocimiento económico, que ese reconocimiento no te va a sacar todo lo que pasaste, pero los hubiese ayudado mucho a algunos, porque sé que Pato es una persona que salió, que hoy tiene su familia y pudo, pero hubo mucha gente que no pudo, que no tenía las herramientas antes de entrar a la guerra y mucho menos después. Así que buenísimo que se aborde este tema y que lo aborde alguien desde adentro. Así que los felicito y bueno, adelante. Hola Claudia, perdón. Sí. Te corrijo en una cosa. Sí, no merecemos un reconocimiento económico. Nos corresponde el reconocimiento de haber sido partícipe directo de ese conflicto. Perfecto. Que se cuente toda la historia. Los beneficios vienen después. Primero hay un reconocimiento. A nosotros nos dejaron abandonados y seguimos olvidados. 35 años después de la guerra, me la pasé toda mi vida luchando, caminé con los que hoy están reconocidos, se hizo una ley de beneficios que no pasó por la Comisión de Presupuestos, se trató el día 27 de septiembre de 1990, de un beneficio económico, sin saber a cuánta gente se iba a beneficiar. Es algo loco. Se trató y se hizo para darnos algo porque pedíamos contención y salud y nos terminaron cerrando la boca con 338 pesos y que nos vayamos a hacer atender a donde se nos cante las pelotas. Perdón por la palabra. No, está bien, bueno, por eso mismo digo que en los resarcimientos económicos en estos casos es lo de menos a veces, porque uno espera que te reciban y tengas esa contención de también tener una inserción laboral, de también ser reconocido, de al contrario, ¿no? De darle un sentido a la vida, de darle un sentido qué nos pasó y por qué nos pasó eso a los 20 años, para qué fuimos, ese reconocimiento que seguimos pidiendo a grito, y vuelvo a repetir, Malvinas es un tema tabú. Decimos el 2 de abril no, porque los chicos vamos a aplaudir un desfile que fue el 9 de julio, no fue el 2 de abril. Taparon un desfile que no van a hacer nunca, que es el 2 de abril como corresponde, ya que nos despidieron como héroes antes que empiecen los tiros y nunca nos recibieron. Hay un pueblo que nos debe eso, recibirnos. Eso es lo que esperamos desde los 21 años. Entonces tapamos con un 9 de julio porque se les dio así, pero no se quiere hablar de Malvinas. Perdón, No, es así. Verdad. No, es verdad, es la hipocresía, pero bueno, los que lo vivimos sufriendo por nuestros amigos que no estaban y que no sabíamos si los íbamos a volver a ver, estuvieran en el continente, estuvieran en la isla, estuvieran donde estuvieran, en una guerra de todos los argentinos, no solo de los chicos que estaban allá, y hoy es una obligación de todos los ciudadanos, sobre todo los que están en el poder, de tener esa mirada hacia ustedes que fueron a defender una tierra nuestra. Entonces creo que es nuestro conflicto, no es el conflicto de ustedes, ni es el conflicto de todos los argentinos, y creo que es momento que podamos reivindicarlos a ustedes. Excelente, Claudia, la verdad que te agradezco mucho el aporte. Sí, yo opino exactamente lo mismo, y aparte de eso, como nosotros dijimos al principio, esto se tiene que hablar mucho más, se tiene que difundir en las escuelas, se tiene que difundir en los centros culturales, en los clubes. Hay que hacer una serie, digámosle, de no solamente de reconocimiento, sino de creer en eso, porque es lindo dar, como dije antes, dar el nombre a una calle y por el solo hecho que aparezca el político, poner la plaquita y ya está, listo. No, el tema no es ese. El tema, lo que menos importa es el nombre de una calle en sí, sino por qué se pone. Entonces atrás de eso viene toda una historia, un compendio cultural que la verdad lo han dejado de lado por años, y la verdad que no vemos preocupación en todos los estados que han estado en hacer algo. O sea, voy a hablar un poco políticamente. En 5 días se resuelve aumento del 30% de una dieta en toda la gente del Congreso, pero de esto ni se habla siquiera, ni siquiera hay una fecha de reunión para que se trate un tema. Eso es el mal nuestro de cada día, ¿no?
bueno, ahora tienen voz y espero que los escuchen porque realmente lo merecen, y un placer estar escuchándolos. Bárbaro, gracias Claudia. Gracias, hasta luego. Un beso. Aparte tienen acá las puertas abiertas en todo el año, todo lo que quieran venir a hablar. Eso no hay ningún problema porque ustedes pueden traer distintos temas. Y a veces no alcanza una media hora, 40 minutos para hablar de una cosa tan importante. Lo que pasa es que el desinterés y la desinformación que hay, como hablábamos antes. Si acá se pregunta y dice, ¿estuviste en Malvinas? No. Ah, entonces no estuviste. Y todos dicen lo mismo. Claro. Para que se entienda, si yo digo eso, como periodista, tengo que entender que los del Belgrano no fueron a ningún conflicto, porque no estuvieron en Malvinas. No. Fueron hundidos en el océano. Ah, sí, pero por casualidad, ¿no? Los del portaaviones 25 de mayo. Sí, lo mismo. ¿Fueron a Malvinas? No, estuvieron en el océano. Era cumplir la orden de defensa. Claro, sí. Por eso, acá hay un trabajo que se hizo durante 8 años. ¿Por qué estamos ahí? Fuimos a concientizar a un pueblo de que hay una parte de la historia que se desconoce. Se nos abrieron por golpear las puertas de los ministerios, cosa que se nos cerraban. Interior y defensa. Se trabajó, se investigó. Todo con documentación de las Fuerzas Armadas, los diarios de guerra donde hablan de las alertas rojas, de los equinas entrando a Puerto San Julián, a Río Gallego, a Comodoro. No con palabras nuestras, no con papeles de cada uno de los miembros de la CAMPE, siempre con documentación de las Fuerzas Armadas. Todo eso derivó en una investigación. Se hizo un dictamen en defensa donde dice que no hay ningún impedimento para que seamos reconocidos por conformar la estructura militar de combate. Después de eso, se hace un pedido al jefe de Estado Mayor Conjunto que se haga por primera vez en la Argentina el padrón de todos los que fuimos partícipes del conflicto del Atlántico Sur, que se lo habíamos pedido a Jaroslavski y Manzano el día que se trató la ley. Cosa que nunca se hizo. Se tomó el registro el registro de la Cruz Roja de los que vinieron prisioneros, y después se fueron sumando los distintos reclamantes, los del Operativo Rosario, que tomaron las Malvinas y volvieron al continente, estuvieron todo el conflicto después en Río Grande, las embarcaciones con una resolución 426 de la Armada, que fue hecha en el 2004, donde el jefe de la Armada dice que se usaron distintos criterios para reconocer al veterano de guerra, y él pone 3 requisitos: temporal, geográfico y área de riesgo de combate. Con eso metieron 11.000 personas más y se cerró esa resolución de un día para el otro. Pero dejaron afuera, la Armada dejó afuera a la gente que estuvo en Tierra del Fuego, sí, y en Río Gallegos. Entonces, esto se tiene que hablar, pero se tiene que hablar de todo. Si en el 2015 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mandó a desclasificar algo que nosotros veníamos pidiendo hace muchísimos años, que es el archivo 82, para que se sepa toda la verdad del conflicto del Atlántico Sur, que se sepa. Recuerdo. Que se sepa, que el periodista, antes de omitir una opinión, investigue. Para eso están desclasificados. Yo creo que estaba metido el Papa también en eso para... El Papa Francisco dio apoyo a la CAMPE. El Papa Francisco fue uno de los que pidió el padrón al Chevalier, que era el jefe de Estado Mayor Conjunto, pidiéndole que seamos reconocidos. No tan solo tenemos ese apoyo, tenemos el respaldo del ARAC de Francia, que es la asociación más antigua de excombatientes, con un dictamen, que eso fue en el 2011, en el 2013 la Federación Mundial de Excombatientes respalda ese mismo dictamen del ARAC en una reunión. O sea, el enemigo está reconociéndonos. Le envían una carta a la expresidenta pidiéndole que nos reconozcan por saber el padecimiento que sufre un excombatiente y los postraumáticos. Aparte de eso, tenemos el respaldo de todos los organismos de derechos humanos de la Argentina, que también firmaron para que se haga ese padrón y se nos reconozca. Ese CAMPE, le quiero decir directamente al señor Fantino, no es un asentamiento, es un lugar de lucha, y cuando existe la lucha es porque existe injusticia. Que se informe un poco más y que informe a la gente, no que desinforme. Pararse adelante un micrófono y hablar, hay que saber investigar, porque se está lastimando y se le está tirando palada de mierda a la gente, que después no tiene la posibilidad de darle, por más que le den 10 programas, no se lo saca más. No, el argentino es típico de eso. Sí. Hablar sin saber, sin informarnos, criticamos lo que desconocemos. Aprendamos a entender que cuando existe una lucha es porque existe una injusticia. Sí, fue lamentable, pero bueno,
Encima de todo esto, vos sabés que muchos de nosotros no estamos enterados de toda esta lucha, de todo el año de ustedes. No, ¿qué se está reclamando? No, lo entiendo. ¿Por qué reclaman? Lo entiendo, pero acá hubo mucho. Mirá, en el año 2015, no, cuando nosotros levantamos eso. Una pared en Plaza de Mayo, que tengo una causa penal por eso, o sea, una fiscal actuó porque yo levanté una pared, pero teniendo un perímetro más grande con una carpa y bandera, ocupándolo 8 años antes, no intervino una fiscal para que ¿qué están haciendo estos muchachos? Reconózcalo, no lo reconozca, contéstele, sáquelo de acá. No salió a favor nuestro, o sea, soy usurpador y me metes una causa penal por una pared. Fue un grito de desesperación. Hacerlo mediático, porque acá hay que hacer las cosas mediáticas para que se le den bola. Hacer algo mediático, y aparecimos en todo el mundo por la pared en Plaza de Mayo. Y salió a hablar el ministro Rossi, diciendo que no cumplíamos con los requisitos. Y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo lo contrario. Estuvo la noche anterior en Intratables cuando estuvimos nosotros. Dijo, no importa el lugar, siempre y cuando cumplan con la acción bélica, les corresponde. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Claro, sí. Basta de darnos vuelta. Hay un administrativo iniciado por esa lucha, del año 2008. Estamos en el 2017. El Estado nos debe una respuesta. Las Fuerzas Armadas nos deben una respuesta. Hay que entender eso. ¿Sí o no? Y si fuera no, tenía que haber sido el mismo día que pusimos las banderas en esa plaza. Nos hubiesen contestado, señores, ustedes no cumplen los requisitos con la ley. Que la ley es una mentira. 6 años después del conflicto, se cambió lo que fue el Teatro de Operaciones, con un decreto de la ley 23.109, que es la ley que da beneficio al veterano de guerra como salud, educación, vivienda y trabajo. Se modificó con un decreto 509 diciendo que la jurisdicción del TOA era la plataforma marítima más las islas, se suman las islas. ¡Mentira! Yo tengo el libro con todos los comunicados de la Junta Militar. El comunicado 19 dice que el día 7 de abril se crea el TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, desde la costa del territorio continental 200 millas y alrededor de las islas. Era agua. Claro, sí. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? Dominio marítimo. ¿Sabes cuándo se hizo ese decreto? 88. 87 fue el alzamiento de los Cara Pintada. Y si vos no hace poco habló el que tiene un cargo que es era del Regimiento 25, combatiente de Malvinas, Gómez Centurión, en un programa también de América, diciéndole a Chiche Dualde, dice, no, lo que ustedes desconocen, existía una ley, la 23.109. Sí, existía esa ley que peleamos los soldados que ellos abandonaron, que las fuerzas armadas abandonaron después de la guerra. Era una ley de beneficios y nos dejaron tirados. Hicieron un decreto modificando eso, porque después del 90, cuando sale la ley, en el 94, todas las Fuerzas Armadas se metieron en una ley que era para el soldado conscripto. La ley sale a paliar el abandono que habíamos recibido nosotros, y 6 años después se cobran el beneficio. ¿Y quién habla de eso? La ley era para el soldado conscripto y los civiles. Se acoplan ellos. ¿Que les corresponde porque son excombatientes un beneficio económico? Sí, pero un plus sobre su sueldo, porque ellos eran profesionales. Claro. Nosotros no. Nosotros salimos porque nos abandonaron, porque no conseguíamos laburo, porque nos hicieron pagar, vuelvo a repetir, una guerra perdida, y bueno, había que salir adelante. Por ahí estoy llenando mucho este espacio con mi problemática. Porque, pero para eso te trajimos. Y para mí... Yo quiero dejar en claro, porque los muchos vecinos que oigan, es como que tienen que ser voz de todos, o sea, empezar esto, hablarlo, divulgar, y quiero que estoy oyendo bien porque para que quede bien en claro qué es lo que se pide. Entonces el tema queda totalmente claro, pero ya con la falta total de reconocimiento que hay es increíble. La gente reconoce lo que fue la Malvinas, los soldados, lo que han pasado allá, pero hay muchas cosas que no se saben, no puede ser que nos tengan más respeto los propios ingleses que los mismos de acá.
No puede ser que se hable de esto 4 días y después no se hable más, y ustedes que están reclamando todo el año no le hace caso a nadie. Bueno, es posible que esto no es alguien destinado a hacer esto del gobierno. Es que el político es como todo. Mira, cuando fue lo de la pared intratable, muchos periodistas decían, es un reclamo legítimo, le corresponde. Pero levantaron la pared, su usurpación, de 3 meses a 3 años de prisión. Vaya preso. No importa la problemática y el por qué estamos ahí. Hicimos algo, mira, 9 años, hicimos marcha, muchísima, nunca cortamos una calle. Nunca cortamos una avenida, siempre dejamos el espacio porque no era meternos contra el ciudadano que va a trabajar, era respetar y que nos vean. Lo que nosotros esperamos hoy de los demás. Mostrándonos, nunca cortamos una calle. Lo que hicimos muchas veces, tomar la Torre de los Ingleses, donde fue embanderada con toda bandera, o sea, por primera vez la torre estaba vestida de celeste y blanco. Tomamos... Deberían dejarla así. Sí, estuvimos 20 horas. Tomamos el Ministerio de Defensa, pero tomamos el Ministerio de Defensa. Le cerramos las puertas un día miércoles para que no puedan salir, para que se muevan los papeles. ¿Me das un minutito? Sí, cómo no. Así ya, después ya seguimos. Luis, estamos mal hablando, ¿no? Con respecto a la guerra de las Malvinas, entonces. No, porque al final la Malvinas fue el motivo. Hubo este combate, no vamos a decir que no. No. Porque nada. No, o sea, estamos hablando que sí, no. El tema es el otro combate que no se dice. No, es hablar de todo, es hablar de todo. La historia se cuenta toda, no se cuenta a media. Vos sabés que jamás habíamos, es más, entre la gente, siempre, por años, amigos, habíamos dicho siempre, qué suerte, porque yo tengo un primo que llegó, no sé si fue en Zapala, donde estuvo y se quedó ahí, a la expectativa y con ese miedo siempre. Tengo otro que llegó a ser Roberto Dragonianti y tenía miedo que lo llamen a reserva, que estuvo ahí, pero siempre creíamos que con ese miedo, que no llegue a tierra nuestra, que no llegue hasta el continente, sin darnos cuenta que en pleno continente estaba la guerra. Yo fui reincorporado. Yo el servicio militar lo hice en el 81. Noviembre del 81 salí de baja. Me reinserté a la vida civil, laborando. 5 meses después... Lo tenía fresco, claro. Me convocaron, me vinieron a buscar con un... ¿Tú fuiste algún cargo o eras soldado? No, yo era soldado. Todos los que estamos reclamando ahí éramos soldados con Cristo. Sí. Te quería remarcar algo. Cuando se habla la palabra movilizado, estos son veteranos de guerra, los otros movilizados. Movilizados fuimos todos. Claro. Éramos movilizados, porque nadie nació en Malvinas. Éramos movilizados al Teatro de Operaciones, donde teníamos un traslado y un desplazamiento. Se nos desplazaba en un lugar de la Patagonia como en Malvinas. Y te explico por qué. Hay distintas unidades, regimientos, que quedaron defendiendo las bases aéreas por ahí de Río Gallegos, 2 grupos de artillería, y 2 grupos de artillería pasaron a Malvinas a defender parte del aeropuerto en Malvinas. Cada regimiento que se desplegaba en un área eran de nuestras unidades, de las que habían convocado. Dicen que hubo un país en guerra. El país en guerra, cuando hay un conflicto y se empieza a hablar, y que los que hacemos el servicio militar somos 140.000 a 160.000 soldados con Cristo por año, al conflicto por Malvinas llevaron 18.000 soldados, nada más. O sea que fuimos elegidos a dedo. Regimientos que, o sea, en mi caso ya había empezado a incorporar la 63, yo soy clase 62, le dieron licencia a la 63 y llevaron a todas las 62. Yo tenía un rol de combate, o sea, pertenecía a la estructura militar de combate, ya estando en el Teatro de Operaciones. Yo era de un grupo avanzado, mi rol de combate era apuntador de MAC, la ametralladora, formado por 19 compañeros más, 2 sargentos comandos, un teniente primero y un teniente. Ese era el grupo donde había una alerta roja. Alerta roja es cuando está el enemigo presente, y hubo muchas en el sur. Hubo muchas, se abrió fuego muchas veces, hubo una alerta roja en todo el sur,
Y cuando digo el sur es de Trelew hacia abajo porque estaban emplazadas las bases aéreas. Esa era la zona de despliegue lo que decretó la Fuerza Aérea, de donde se atacaba. Nosotros en esa... Es lo primero que te atacan ellos. Ellos vinieron, donde salen los aviones, claro, o sea, y vos fijate el daño, hablen de si vos mirás ahí, te traje un recorte de lo que... Pero aparte son todos recortes que dieron todos los países del mundo. Sí, y bueno, el mismo Inglaterra le pide los 7 prisioneros al gobierno argentino, los 7 prisioneros de Río Gallegos. Se lo está pidiendo en pleno conflicto. No estamos hablando, vuelvo a repetir, con nuestros nombres. Hablamos con documentación respaldada por eso. Recién le estaba mostrando acá al compañero distinta documentación y cómo se pidió nuestro padrón. No, hay trabajo, hay reclamo, pero genuino. Hay algo que se nos debe. No es algo que nos merecemos, es algo que nos corresponde. Yo lo que no entiendo es por qué no se crea una especie de en el gobierno o en los gobiernos, porque queden claro que no estoy hablando de Macri, porque estamos tan saturados de que las críticas políticas, esto es una cosa que excede todo eso, en nuestra historia. En todos los gobiernos, pasados, presentes y futuros, no entiendo cómo no se creó y no se crea una comisión formada por ustedes, no existe una pero comisión. ¿Dentro del gobierno? Sí. Forme parte del año, y que trate todo del año 94, la Comisión Malvina, conformada... ¿Pero le hacen caso? Porque si no, ¿para qué? ¿Cómo es que integra el gobierno? Vamos de vuelta. Yo amo este país. Me pude haber ido a España, no me fui porque amo este país. Sí. Va más allá. Amo mi tierra. Sí, entiendo, sí. Mucho más después de esto, ¿no? Las comisiones se formaron para resolver situaciones de los reclamantes, o sea, había una comisión conformada por soldados con cripto, donde no se trató. Acá hay gente tirada en el monte que por ahí tampoco está reconocida, estuvo en Malvinas. Sí. Ha llegado gente a la campe, vino un día un señor preguntándome cómo había que hacer el reclamo, porque tuvo un empleado durante 30 y pico de años sin saber que había estado en Malvinas porque este muchacho no habló. Y ahora le agarró un bajón, está tirado por el piso y quería saber, por la hermana se enteró que estuvo en Malvinas. O sea, tuviste una persona 30 y pico de años laburando sin saber que ese chabón había estado combatiendo por el país. Y quería buscarle una solución, pero si la persona no quiere, no lo vas a hacer, él tiene que estar dispuesto. Yo le pregunté, ¿tiene hijos? Y lo tiene que hacer por los hijos. Es hay mucho... y no se dice nada. Se desconoce y se habla mucho. Vuelvo a repetir, Malvinas no fue tan solo lo que pasó en las islas, porque cuando se habla, y hay muchos compañeros que estuvieron en las islas que no nos quieren, no que nosotros no los respetamos, nos hablan de honor cuando ellos se lo están faltando a los que cayeron. Se habla de estar en Malvinas, y los del Belgrano, cuando se hunde el Belgrano, la flota argentina replegó a la costa, no actuó más. Y yo en una radio, haciendo este comentario, un oficial del portaaviones 25 de mayo me dio la razón. Replegamos tanto que veíamos la tierra porque estaban los submarinos nucleares ingleses por toda la costa argentina. Sí. El día 22 de mayo hay una alerta roja y en Río Grande, el Bullar abre fuego contra una embarcación grande y destruyó, hay información y hay mucha gente investigando, destruyó más de 60 cuerpos ingleses que venían en los gomones. Río Grande se atacaba de ahí. Hay huesos que se trajeron acá a Buenos Aires para ser estudiados porque se está hablando que son cuerpos ingleses. ¿Queremos hablar de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur o no queremos hablar? Acá hay un convenio de dos países, son preguntas, de no hablar del tema. Argentina le hizo más daño del que se habla a Inglaterra, y es una vergüenza para Inglaterra, porque si se hubiese declarado una guerra, el que pierde la guerra paga, claro. Y la estamos pagando. Los Kelper, después del conflicto, se enriquecieron con los permisos pesqueros. Ahora están buscando petróleo, ahora vienen por la Antártida, vienen por el agua, y a los argentinos no nos importa, porque este presidente también, que mandó una canciller y le dijo que no toque el tema de la soberanía,
dijo que están muy lejos y que a los ingleses les cuesta mucha plata mantener a las islas. ¿Para qué la queremos si tenemos un montón de tierra? Es increíble. No puede ser que un presidente esté hablando así. Lo escuché. Y no puede ser que un Congreso no convoque a una canciller para pedirle que le dé explicaciones y qué temas se van a tocar en esa reunión. Y que el tema soberanía tiene que ser puntual. Si arrancamos así con nuestro gobernante... ¿Te imaginas? Arrancamos mal y después los cambios de gobierno y siempre esperando algo nuevo y tuvimos a un Menem con Ditela mandándole osito a los Kelper. Sí. Es una vergüenza. Es increíble. El tema es que no estamos, bueno, las islas quedaron en lo que es la historia nuestra. Yo no le veo ¿por qué? Porque nos han llenado los gobiernos tanta pelea y lucha por la soberanía y presentamos, pero uno lo está viendo como que hay un pacto de atrás y es como, mirá, yo te empujo, pero no lo hago a propósito, déjame que te empuje para que crean que yo estoy enojado, pero después hacemos nuestros negocios atrás. Y creo que es así, como están haciendo año a año, o por conveniencia se callan y no se meten, o porque hay órdenes de arriba, ¿no? Pero hablemos de lo que es la historia. O sea, Malvinas pasa porque teníamos un gobierno dictatorial que tiró el último manotazo ahogado. Sí. Pero también del otro lado estaba Margaret Thatcher en una economía mal, que venía re mal, sí, que la sacaban a patada y se agarró de esto. El que ganaba seguía. O sea, no quiero mezclar porque se van a ofender mucho. No, pero Malvinas para nosotros, para nuestra generación, fuimos educados así. Malvinas es nuestra tierra, Malvinas, y era hablar siempre en los manuales, en los libros. Por eso ese sentimiento. Yo no sé si ahora, si existiría el conflicto y existiría el servicio militar, vienen a buscarte los pibes que van a ir a una guerra. Yo creo que le tiran tiro de arriba a los milicos que lo vienen a buscar. Creo que vayan pensando que lo que está haciendo. Van las mamás y le pegan cachetadas. Claro, mi hijo. Tenemos que ser coherentes, tenemos que conseguir contando la historia como fue, tenemos que seguir contando lo que pasamos, no contando, hay que mirarse en el espejo y verse reflejado lo que uno fue, no contar la historia de otro. Exactamente. Acá no todos levantaron un compañero muerto, y yo te puedo asegurar que en el sur, el 30 de abril, derribaron un helicóptero en Caleta, Libia, porque salieron 2 helicópteros en misión de combate, porque había un desembarco inglés, y a uno de los helicópteros lo volaron. Y sus compañeros tuvieron que levantar, porque el helicóptero quedó esparcido en 300 metros y no quedó un cuerpo entero, tuvieron que levantar lo que arrojaba del mar en bolsa de nylon. Andá a decirle a esos pibes que no vivieron la guerra. Andá a preguntarle a esos padres que velaron cajones con piedra, porque los cuerpos no estaban ahí, y los cuerpos fueron lo que encontraron enterrado en la costa de Caleta, Olivia. Andá a decirle que no pasó nada. Andá a hablar al sur y preguntarle qué pasó en el sur, porque parece que todo se centra y se concentra en Buenos Aires. ¿Qué se padeció? Porque hoy muchos periodistas dicen, si reconocen que a estos muchachos que estuvieron defendiendo en el sur, hay que reconocer a toda la ciudadanía y al pueblo porque estuvieron... Es una mentira, nosotros estábamos defendiendo esa zona. La vergüenza que hablen así. ¿Me entendés? Es como desprestigiarse, sí, como que buscamos lo malo de lo bueno. Claro, ¿por qué no vamos? Pero vayamos a los papeles. Vayamos a informarnos antes de hablar. Sí. No nos digan, ustedes quieren plata. No, yo te estoy pidiendo el reconocimiento. Yo no puedo pedir un beneficio si no tengo un reconocimiento, claro. No seas tonto. Y después que le toque lo que le corresponde. Claro, ¿y por qué yo tengo que aceptar que una persona que esté reconocida, que fue una persona que, o sea, la padeció, que estuvo en el conflicto, que está reconocido hoy por una ley, decida a quién le corresponde y a quién no? ¿Por qué va a ser mi juez? Para eso están las Fuerzas Armadas y el Estado. Claro, exactamente. No, como ayer en el programa, vuelvo a repetir porque quedé muy caliente a 48 horas de un día tan especial para nosotros. Este tipo no puede salir a decir las artes y se reían encima. Estoy indignado, tengo mucha bronca con periodistas así. Sí, es una vergüenza. Diciendo que los reconocidos, que están reconocidos, no nos quieren. ¿Y a mí qué me importa si me quieren o no me quieren?
que el Estado, que el gobierno no nos tiene que reconocer porque nos tuvimos, si fueron movilizados, y es una sarta, no, pero claro, Feynman, diciendo, y ahora la pensión es 40.000 pesos. ¿Por qué no te informas, tarado? Porque sos periodista. O sea, criticábamos hace años atrás que había un programa 678, ¿y él qué está haciendo? Bueno, pero si Macri dice que el jubilado está bien cobrando 9 lucas sin saber, y no llega a 6.000, que vamos a esperar de estos periodistas de cuarta, porque son de cuarta, son todos periodistas de cuarta, mediáticos. Sí, totalmente lo que arruina un país. Son los que arruinan un país. Sí. La palabra es la peor arma que vos le podés dar a estos tipos. Es un poder. Claro que sí. Nosotros nos cuidamos tanto y a nosotros, al lado de ellos, nos escuchan 3, al lado de los que ellos, la gente que los ve a ellos. Pero podemos equivocarnos. Sin embargo, uno cuida lo que dice. Mirá lo que fue. Yo le pedí como referente a la persona que iban a venir a grabar ahí al acampe, le pedí de ir al piso. ¿Por qué no nos lleva? ¿Por qué no se hace un debate? Ya que tanto nos importa todo Malvinas, ¿por qué se deja estar tantas las cosas? Claro, pero ¿por qué no se hace un debate? O sea, yo puedo hablar y documentar lo que digo. Sí, sin mi palabra, yo con los papeles que muestro, que son todas las Fuerzas Armadas que me llevaron, puedo documentar. Ahora, el que no me quiere a mí, ¿puede documentar? ¿O su palabra o su voz vale más que la mía? Porque no quiere. Porque lo dice simplemente. Vayamos a los jubilados. Imagínate que hoy que se jubile gente y los jubilados, los que ya están jubilados, digan, no queremos más jubilados. Sí. Es lo mismo. Olvídate. ¿Me entendés? Es decir, no porque no. Bueno, mirá, sabés que, como siempre dicen en la tele, y yo me voy a dar el gusto de decirlo yo, el tiempo es tirano. El tema es así, nosotros nos tenemos que ir, estamos de 8 a 10, pero te comprometo, si puede ser, no el sábado que viene, el próximo. Y te explico por qué no el sábado que viene. Yo pienso que va a ser una semana que van a hablar de todo esto. ¿Por qué se va a hablar de Malvinas? Porque es el día. Es el mal argentino hablar el día justo, 2 antes y 2 después. La gente se satura de escuchar todo de Malvinas. Y quiero que escuchemos bien todo lo de Malvinas, para luego hablar qué se dijo bien y qué se dijo mal. Y me gustaría que vengas el sábado que viene, no, el otro que vengas. Dale. Vos traer el compañero que quieras, sería bárbaro que viste que traigas a alguien más que vos quieras traer, o vos, y que sigas contándonos sobre lo que pasó en Malvinas y sobre lo que está y sobre lo que fue el conflicto. Sí, y la toma de conciencia a la gente, porque es importante que la gente entienda qué es lo que se está reclamando hoy día. Hacer los 3 parámetros. ¿Qué fue antes? Para que la gente sepa los por qué. Como yo doy clases de apoyo escolar y una de las cosas que doy es historia. Entonces, uno cuando da las cosas de historia, estamos acostumbrados los educadores sociales en ver 2 cosas que piden en la escuela, causa y consecuencia. Entonces, acá le vamos a agregar causas, consecuencias y resultado de una falta de toma de conciencia. Entonces, eso hay que revertir. Porque la historia la van a contar 1000 veces, vos la vas a contar y más o menos van a empezar a salir cosas. Pero lo que más cuesta en este mundo es la toma de conciencia de la gente. Nosotros defendemos los derechos de los adultos mayores, de los niños, de la gente con discapacidad, con defensa de los derechos del animal. Y vos ves que son cosas cotidianas. Sumamos a esto. Pero la mayor enfermedad mundial, siempre digo, es la falta de toma de conciencia en todos estos aspectos. Le vamos a sumar que es la toma de conciencia en nuestra verdadera historia, y que es lo que en vida están diciendo los veteranos. ¿Estamos? Dale. Y veteranos soldados para mí, en lo personal, fueron todos. Desde ese primo amigo que tengo que estuvo con miedo en Puerto Madryn, creo que era en Puerto Madryn, o en la zona de Zapala, que lo hicieron cuartelar ahí esperando ir al sur, me dijo, Enrique, mirá, prefería estar allá, porque acá no sabía qué pasaba. Y ese miedo de que vamos, te juro, muchos nos hemos enfermado. Eso es estar en guerra también, mijo. Yo creo que todo entra. Después cada uno reclama lo que a cada uno le... Es lo que dice el que reconoce la Fuerza Armada y el Estado. No hay otra cosa. Yo lo que no quiero dejar pasar es lo que se va a conmemorar. Exactamente. Para nosotros mañana empezamos, hoy a la noche empezamos con la vigilia en Plaza de Mayo, donde convocamos al que quiera acercarse. Es conmemorando a nuestros compañeros. A marcar esa historia y que se siga hablando. Malvinas no fue algo y ya pasó.
Malvinas fue algo que pasó y nos marcó, y que tenemos que concientizar a todos que son nuestras tierras, que no podemos aceptar que cualquiera venga a hablar de soberanía y diciendo que esté lejos. No, soberanía quiere decir todo, es una república, y Malvinas es una provincia si no, más. Ushuaia y La Quiaca van a ser una problema, provincia más. O lo que está en la Antártida. Es un día muy especial, un día que nos marcará para siempre, y hay que conmemorar a esa gente que dejó, que ellos son los héroes nacionales porque dejaron y cumplieron dejando la vida allá. Y como ustedes, la lucha es todo el año, el reconocimiento y la memoria debe ser para todo el año. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Bueno, Carlos. Sí, quería hacer recordar que mañana también es el día de del autismo. Mañana es el día del autismo, vamos a ver el otro sábado hablar de algo de eso. Vamos a hacer una síntesis nosotros de las Malvinas. Me llegó esto porque de acá ya estoy haciendo apuntes. Y como siempre nosotros escuchamos lo que nosotros hacemos porque esto se graba. Después en tal caso ahora fuera de radio así dejamos lugar a los muchachos que nos siguen de Tiempos de Cambio. Si me puedes dar algún Facebook de ustedes, yo te digo el nuestro, para que entremos en contacto. Me gustaría que para el próximo sábado en la semana me mandes un texto de lo que querés que leamos, algo específico, como para que nosotros mantengamos la memoria de esta charla, y yo te mando la grabación de lo de hoy, junto a las fotos y todo. Y sobre todo, yo bajo mucho de estos apuntes, es decir, escucho las grabaciones con la compu, paro y voy tomando nota, porque saco frases de lo que se van diciendo, y todo esto se lee durante el año, es decir, que nosotros no lo hacemos un día solo, mantenemos lo que nosotros decimos. Así que le damos gracias a Luis, gracias Carlos por estar, gracias Fausto, gracias a los vecinos gracias a los vecinos por estar. Nos vemos el próximo sábado con Eco Lanús por FM Fuego 91.9. Gracias por estar, vecinos.